Gracias. Perdón. Bueno, compañeros, buenas noches. Vamos a continuar con los esquemas de insulina, donde estábamos viendo el de insulina basal bolo, el cual trata de simular la secreción fisiológica de insulina de una manera más precisa, donde se administra tanto insulina basal como 3 dosis de insulina regular o de acción ultra rápida antes de las comidas. Este va a ser más recomendado para pacientes con diabetes tipo 1 o aquellos con diabetes tipo 2, los cuales no hayan logrado control con los esquemas previos, que serían los esquemas basal o basal plus. La dosis para los pacientes de tipo 2 es la misma que en el que vimos anteriormente, que va a ser de 4 unidades por día o del 10% del total de la insulina, que aquí la diferencia va a ser que van a ser 3 dosis de insulina ultra rápida o regular antes de las comidas. Mientras que en los pacientes con diabetes tipo 1, la dosis se calcula con 0.5 hasta 1 unidad por kilogramo por día, que vamos a administrar una mayor dosis, que sería la de 1 unidad, cuando los pacientes se encuentran en pubertad, sean obesos o sean mujeres embarazadas. Una vez que ya tenemos la dosis total, entonces la dividimos en un 50%, que va a ser la que se aplica en la insulina basal, como en este caso sería la NPH, y el otro 50% se va a aplicar en la insulina regular o la ultra rápida, que esta a su vez se va a dividir en 3 para aplicarla, por ejemplo, en el desayuno, en la comida y en la cena. Entonces, la desventaja de este esquema es que van a ser de 4 a 5 inyecciones al día. Por lo tanto, la glucemia capilar también se va a medir con mayor frecuencia para poder ajustar la dosis. Algo importante a mencionar aquí también es que 2/3 de los pacientes con diabetes tipo 2 van a lograr un control adecuado de la hemoglobina glucosilada en este esquema, pero no se va a utilizar inicialmente porque el riesgo de hipoglucemia es mayor. Entonces, lo que hacemos es iniciarla con insulina basal. Vamos a ir aumentando progresivamente la dosis, que esta va a depender del deterioro de la célula beta. Y en cuanto a su ajuste, bueno, entre las diferencias de las insulinas van a ser las mismas que en el esquema Plus, donde los análogos van a tener menor riesgo de hipoglucemia porque tienen menor duración del efecto y su inicio va a ser más rápido. Y en cuanto al ajuste, este también se va a hacer con el promedio de 3 días, donde se va a agregar de 1 a 2 dosis si la glucemia postprandial va a ser mayor de 180 miligramos sobre decilitro. Y también la hipoglucemia se maneja de manera similar, donde si encontramos valores menores de 90 a 70 miligramos sobre decilitro, disminuimos de 2 a 4 unidades. Y aquí les puse un cuadro que nos va a permitir identificar en qué momento del día vamos a modificar la dosis, que esta va a depender de los valores en la glucemia capilar. Por ejemplo, si encontramos hiperglucemia durante el ayuno, entonces la insulina que tenemos que cambiar va a ser la de larga duración, que se pone al momento de que la persona se va a dormir. Si encontramos hiperglucemia después del desayuno, entonces tenemos que cambiar la dosis de acción rápida antes del desayuno. Si es antes de la comida, la de larga duración en la mañana. Que si se fijan, todo esto va a depender del tiempo de duración que tienen las insulinas. Y ya pasaríamos a un último esquema, que este va a ser diferente al esquema basal bolo, porque aquí las insulinas premezcladas se van a indicar cuando después de 3 meses no se logra la meta de hemoglobina glucosilada con la insulina basal. Y estas van a permitir en una sola inyección ofrecer tanto cobertura basal como lo que sería también la postprandial a dosis fijas. Estas son una forma más sencilla de aplicación, que van a tener menos posibilidades de errores al momento de administración porque no se tienen que mezclar 2 tipos de insulina por separado. La dosis va a ser la misma que la de insulina basal, que va a ser de 10 unidades o 0.2 unidades por kilogramo por día.
las cuales se van a administrar del total de la dosis, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Y en cuanto a los fármacos que podemos utilizar, tenemos, por ejemplo, el 70-30 NPH regular, que significa que el 70% va a tener NPH, que es la de acción prolongada, y el 30% va a ser de regular, que esta va a ser la acción rápida para las comidas. Y también podemos tener otras presentaciones. Y por ejemplo aquí pues tenemos que la insulina NPH o la de azul es esta, y la insulina ultra rápida o Lispro es esta de morado. Y necesitamos otra aplicación para cubrir todo el día. Y aquí se menciona que podemos continuar con los antidiabéticos orales, pero debemos de suspender las sulfonilureas porque hay un mayor riesgo de hipoglucemias. Y en cuanto a los diferentes tipos de presentación que podemos tener, todas van a tener el mismo control glucémico a largo plazo, pero las análogas van a tener menos riesgo de hipoglucemia por su pico, que va a durar mucho menos que la NPH-R. Y aquí el ajuste de dosis también se va a hacer igual que los esquemas pasados, sin embargo, este va a ser más difícil porque al momento de aumentar o disminuir la dosis, tanto la insulina basal como la ultra rápida se van a modificar, donde lo ideal sería modificar las dosis por separado. Y pues por último tenemos las ventajas de utilizar insulina premezclada, donde vamos a tener una mayor comodidad porque se necesitan menor cantidad de inyecciones, donde en el esquema basal bolo necesitábamos de 4 a 5 inyecciones y en este solo se necesitan 2. La aplicación también va a ser más fácil, que se puede utilizar en aquellos pacientes que tengan problemas cognitivos o motores, pero aquí siempre recordar que va a ser en aquellos que no requieran un control estricto, porque en cuanto a sus desventajas va a haber una menor flexibilidad para ajustar las dosis, por lo tanto pues va a haber un mayor riesgo de hipoglucemia. Karen, ¿me permite una pregunta, por favor? Sí. Yo estoy de acuerdo con usted que dice que hay menos flexibilidad para el ajuste de dosis, pero déjame le pregunto, ¿cómo se ajusta la dosis del Lispro, recuérdenos, o de los análogos de rápida o incluso de la regular? ¿Cómo es que nosotros hacemos los ajustes? ¿Cómo le decimos al paciente, suba usted, baje usted, etcétera? Recuérdenoslo, por favor. Sí, era medir la glucemia postprandial, ¿Ok? 3 días y hacer un promedio. Bien, está bien. ¿Hay alguna otra idea, clase, de cómo ajustar la dosis de las insulinas de acción rápida o los análogos de acción rápida o la insulina R antes de los alimentos? Bueno, uno puede hacer el ajuste de insulina con varios métodos. Uno es calcular en base a el total de las unidades, dividirlo en dos, poner la mitad en basal y la otra mitad en los 3/3 de las comidas. Pero también uno puede calcular y dejar un bolo fijo, pero uno lo puede ajustar en base a dos cosas siempre. Una manera es ajustarlo a la cantidad de glucosa capilar que tiene antes de cada una de las comidas y uno decir, si estoy un poquito por arriba, le subo, si estoy por debajo, le bajo, etc. Y la otra es más fisiológica, que es calcular la cantidad de insulina que voy a necesitar dependiendo de las unidades de carbohidratos que voy a ingerir. Porque puede ser que yo vaya a los 15 años de mi prima, bueno, de su prima, porque mis primas ya ninguna tiene 15 años, pero, y dice, voy a cenar un poco más y me pongo un poquito más antes de la cena. Voy a desayunar muy ligero, me pongo un poquito menos.
voy a comer tantas unidades de carbohidrato y me voy a poner una unidad por cada 4 unidades de carbohidrato. Entonces, hay dos maneras, de acuerdo al nivel de glucosa antes de las comidas y otro, de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que voy a ingerir. ¿Podría emplear un poquito más acerca de lo el ajuste por unidades de carbohidrato, Karen? Déjeme ver porque sí tenía... Doctor, ¿cómo era la primera manera que dijo de dividir las unidades entre dos? Bueno, es que una manera sencilla es calcular de 0.5 o hasta 0.7 o 0.8 si está muy obeso el paciente, y esto me da la cantidad de insulina total. Si yo voy a utilizar el esquema de una basal y 3 bolos, la mitad la pongo en basal y la otra mitad la divido en 3. Hágase de cuenta, si el paciente pesa 80 kilos y voy a calcular a 0.6 porque está un poquito gordito, son 48. 24 voy a poner de basal, que ya sea con glargina o con tresiva, que es la que mejor funciona, que es la de Gludec. Y los otros 24 los divido en 3 bolos. Voy a poner 8 en el desayuno, 10 a mediodía y 6 en la tarde, porque en la tarde come menos. Pero aparte le voy a poner un esquemita diciéndole, si la glucosa antes de la comida está menos de 90, al bolo que ya le asigné le bajamos 2. Si está por arriba de 140, le subo 1. Si está por arriba de 160, le subo 2. De tal manera que podría ponerse en las mañanas 9, 10 u 11, dependiendo del nivel de glucosa que tenga. O bien, bajar un poquito los bolos y decir, bueno, se va a poner 4, 6 y 4, pero por cada 4 unidades de carbohidratos le va a incrementar una unidad más. De tal manera que si yo consumo 6 o 7 unidades de carbohidrato, pues puedo aumentarle entre 1,5 o 2 unidades más de la insulina o el análogo de insulina rápida. Ok, gracias, doctor. Bueno, venía también eso de que por cada unidad de insulina de acción rápida eran 12 a 15 gramos de carbohidratos. Entonces, dependiendo de los gramos de carbohidratos que tenga la comida, vamos aumentando la unidad de insulina. Muy bien, adelante. Pasaríamos con mi compañero Alex para ver las indicaciones. Bueno, es que, bueno, yo tengo una pregunta. Antes, por ejemplo, por el método de los carbohidratos, si calculamos la cantidad de insulina en base a los carbohidratos consumidos, por ejemplo, no influiría ahí, pues la respuesta a la insulina por parte de la persona. Es decir, por ejemplo, ¿será lo mismo que a un paciente que sea más resistente a otro le agregaran la misma insulina aunque consumieran los mismos carbohidratos? Si uno es más resistente que el otro. No sé si me explico. Sí, depende. Creo- Ah, bueno. Sí, si el paciente es más resistente, es algo semejante a calcular la cantidad de insulina total. Si el paciente no es tan resistente y uno no lo ve tan gordito y no tiene muchos datos clínicos de tener resistencia a la insulina, calcula la dosis total a 0.5. Pero si es un hombre que ya tienes el antecedente de difícil control, que tiene mucha cantosis y que está muy obeso, entonces calculas a 0.6, 0.7 o 0.8. De una manera semejante, la sensibilidad hace que tú tengas, utilizando el método que dijo Karen, una unidad para cada 15 gramos de carbohidrato. Entonces, si tienes un paciente que es potencialmente muy resistente, calculas una unidad para cada 10 gramos de carbohidrato. Ah, ok, entonces sí.
Eso ya va incluido en el coeficiente que aplica, entonces. Ok, ¿Ya? ok, muy bien. ¿Quedó Gracias. satisfecha Sí. la inquietud? Si no, le reclamamos a Karen, ¿está bien? No, sí, es que pensé que el coeficiente era nomás por la obesidad, pero pues sí, pues tiene razón. De hecho, la obesidad pues está relacionada incluso con la resistencia, entonces ya va incluido ahí. Ok, Doc, déjenme les comento que todas estas reglas en realidad son guías, porque cada persona puede ser diferente. Y por ejemplo, tenemos gorditos que son muy sensibles a la insulina y que nos podrían hacer hipoglucemia. Esto de la insulinoterapia parece como que muy científico, pero en realidad no es más que el método del tanteo. Ahí uno va tanteando dependiendo de cómo se va comportando el paciente. Habrá pacientes que tendremos que hacerles ajustes a la alza y otros ajustes a la baja. Y eso pues no nos lo da otra cosa más que la monitorización. Las insulinas ok. y los análogos de insulina sí son un avance, pero el real avance en el tratamiento de los pacientes con diabetes, particularmente la diabetes mellitus tipo 1, el real avance es ver cómo están los niveles de glucosa. Es decir, la monitorización es la herramienta más importante. No importa qué método usen, la monitorización es quizás lo más importante. Ok. Adelante, Karen. Ya pasaríamos con mi compañero Alex. Sí, ya les voy a compartir un segundo. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que el doctor nos había pedido ayer, que añadiéramos, que es la infusión continua de insulina, ¿verdad? Ayer el día de ayer habíamos dado un preludio de lo mismo, pero pues vamos a profundizar un poquito más en sus indicaciones, etcétera. Y bueno, hablando un poquito de su historia, bueno, primero que nada, ISIS significa infusión continua de insulina subcutánea, ¿sí? Bueno, este método se aplicó por primera ocasión para pacientes con diabetes mellitus tipo 1 a finales de los 70 en el Hospital Gauss de la Universidad de Yale. Y en aquella época fue un boom porque demostró que era el método más eficiente de control continuo que otras esquemas de tratamiento intensivo, ¿verdad? Entonces, actualmente se usa aproximadamente en el 10% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en Estados Unidos y pues se tienen estudios que dicen que es la forma más fisiológica de la administración de insulina a reproducir de forma más precisa el patrón de secreción de las células beta. Sin embargo, podemos encontrar que otros esquemas de insulinoterapia, bueno, intensivos, siguen siendo igual de efectivos que este. Entonces, pues bueno, eso se evalúa, ¿verdad? Y año con año las microinfusoras van revolucionando, o sea, haciéndose en tamaño cada vez más pequeño y haciéndose más cómodas para el paciente. Como les comentaba ayer, incluso ya existen dispositivos que traen todo el set integrado, como se los voy a mencionar. Bueno, las características de vamos a llamarle sistema, es que, bueno, como les había comentado ayer, solo utiliza insulinas ultra rápidas, la aspartato, la glucina o la lispro. Y bueno, ¿y por qué lo va a hacer? Porque, como recordaremos, es un dispositivo de infusión continua de insulina. Entonces, está, en palabras burdas, inyectando una cantidad mínima, una microdosis, bueno, las 24 horas del día, pero muy poquito, ¿verdad? Entonces, por esto es importante que sean ultra rápidas para que su efecto no se prolongue. Y pues, al ser ultra rápidas, entonces vamos a necesitar un esquema basal bolo, pues para cumplir con las metas terapéuticas. ¿Por qué basal? Pues por esto de la secreción mínima y en bolo, pues porque se da 10 a 15 minutos antes de las comidas. Y bueno, aquí como les menciono, las microdosis tienen variaciones de hasta 0.05 unidades de insulina cada 20 a 30 minutos, dependiendo, claro, de el momento del día en el que se encuentre. Y pues tiene la ventaja de que es fácilmente programable para las necesidades de cada paciente. Si el paciente ese día hizo más ejercicios y como bien mencionaba el doctor, el ejemplo de pues va a la fiesta, ¿verdad? Todo esto.
Y bueno, es un dispositivo pequeño de aproximadamente 100 gramos y bueno, está conformado por 3 partes: el reservorio, el set de infusión y el catéter, ¿verdad? Que les digo, los nuevos dispositivos ya traen todo integrado y ya no tiene este catéter, ya es incluso inalámbrico, ¿verdad? Se puede controlar. Entonces, bueno, el depósito le caben hasta 300 unidades de insulina y esta puede durar de 3 a 7 días. Y pues sabemos que los sitios de aplicación más comunes son abdomen, brazos y muslos. Y pues bueno, también les quiero mencionar que últimamente este sistema de infusión continua de insulina se ha adherido a la monitoreo continuo de glucosa. Al funcionar esos dos sistemas a la par, pues estos dispositivos de monitoreo continuo de glucosa que ya nos hablaron hace unas clases nuestros compañeros, pues evalúa o mide los carbohidratos que el paciente va a comer y con esto ajusta la dosis de insulina, pero pues esto ya es pues muy padre, ¿verdad? Le ayuda mucho a los pacientes. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones para usar este dispositivo? Pues prácticamente todo aquel paciente con diabetes mellitus tipo 1, ¿verdad? Que sea obviamente insulino dependiente. En diabetes mellitus tipo 2 no está indicado, sino hasta cuando el paciente ya tiene que ser insulino dependiente, y pues también puede ser una opción viable para este paciente. Sin embargo, como les mencionaba al inicio de la clase, no hay mucha diferencia, o bueno, hay algunas diferencias, pero no tan variables, con otros esquemas de infusión intensiva de insulina. Entonces, sí se puede usar en niños, en adolescentes y en embarazadas. Y bueno, también es indicado en pacientes con dificultades para lograr metas de control con otro tipo de esquema intensivo, que de plano ya no les ha funcionado otros esquemas. Y bueno, es un fenómeno, y para también pacientes que tienen fenómeno del alba muy marcado. Ahorita vamos a mencionar muy importante esto, el fenómeno del alba o de la mañana. Pacientes que con cetoacidosis diabética o hipoglucemia grave recurrente, sabemos que la cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes mellitus tipo 1, y sabemos que bueno, no saben, bueno, sí, creo que sepan, pero ahorita lo vamos a hablar, que una de las complicaciones más comunes de todas de la insulinoterapia son las hipoglicemias, y que suelen ser recurrentes en algunos pacientes. Y pues en estos pacientes se opta como última opción pues utilizar este dispositivo. Cambios severos no predecibles de las cifras de glucemia, aquellos pacientes como que no muy regulares en sus cifras de glicemia, pues como les mencioné, es factible usarlos durante el embarazo y durante la niñez y adolescencia. Sus contraindicaciones son pacientes, ahora sí que desordenados, aquellos pacientes que no sean muy escrupulosos con su tratamiento, porque pues requiere del cambio del equipo cada 3 días, por ejemplo, bueno, dependiendo del equipo, y pues después se puede infectar o no lo programan o qué sé yo. Y bueno, tampoco está indicado en pacientes con poca motivación para manejo intensivo, ¿verdad? Y aquí entrarían los pacientes con patología psiquiátrica, todos aquellos deprimidos, pacientes con trastornos de la alimentación. Pues obviamente, ¿verdad? Si se coloca la insulina el paciente y luego si el paciente tiene bulimia y luego va a vomitar después de comer, pues esto le va a afectar por una hipoglicemia pues incluso severa, ¿verdad? Y pacientes con pobre soporte social, familiar o económico. Es importante mencionarlo porque desafortunadamente es un método de tratamiento que no está al alcance de toda la población, debido a que los costes son 2 o 3 veces más altos que otros esquemas de intensivos de insulina. Y pues claro que se necesita el apoyo familiar, ¿verdad? En cuanto a sus ventajas de utilizar, creo que son más que hoy en día, como les mencionaba, son programables, fáciles de usar, cómodos, personalizados para las necesidades de cada paciente. Ahora sí que, como dice el doctor, pues al tanteo de cuando hay variaciones. Y bueno, es también lo que mencionábamos ahorita, los bolos se deciden en función al plan alimenticio y con la cuenta de carbohidratos. De hecho, como les digo, las últimas versiones tienen una calculadora de carbohidratos en las cuales el paciente registra qué es lo que se va a comer, y se toma la glicemia también, la registra, y en base a esto es que ya el dispositivo va a disponer de la insulina que necesita el cuerpo.
Y como les decía, pues sí se han introducido ya con el sistema de MSG, que es el de monitoreo continuo de glucosa, y pues esto es fabuloso para los pacientes. En cuanto a sus desventajas, los pacientes se han referido, pues sobre todo a aquellos, como mencionábamos, en las contraindicaciones, aquellos pacientes que no tienen apoyo, que son muy ancianos, pues, ¿verdad? Pues batallan para programarlos, moverles. Entonces, irritación de la piel por catéter, infecciones en aquellos pacientes descuidados, que su vida media es de 3 años, que hay problemas inherentes al aparato, y que por tratarse de insulinas ultra rápidas puede generar hiperglicemias y citocidas diabéticas, como yo les mencionaba ahorita. Y pues ya los otros ya los mencioné. Y es importante por lo que les decía de que con respecto a otros esquemas intensivos de insulina, pues no representa una baja de la hemoglobina glucosilada más que los otros. Entonces, pues prácticamente en esa cuestión, pues yo creo que solo cierta población tendría acceso a él, más que nada por comodidad. Alex, ¿me Bueno, permites doctor, sí. Sí. ahí con eso? En estas desventajas que tú nos acabas de comentar, es verdad, todas las que has dicho está bien. Pero quizás te faltó comentar dos cosas que es importante. A lo mejor una de ellas es en el segundo renglón donde dice carga excesiva del trabajo y en ocasiones molestias técnicas de la programación. Algunas personas sufren más estrés por el uso de estas infusoras, porque se estresan, hágase cuenta, estás en hiperglucemia y te empieza a pitar ti, 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 y luego haces hipoglucemia otra vez, ti, 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 y no tiene manera de silenciar las alarmas, o bueno, sí las puedes silenciar, pero de nada sirve, porque lo que tratas es de estar en mejor control. De tal manera que puede ser que en las noches o en las madrugadas suenen las alarmas o que sea en un momento inoportuno, como cuando estás en clase de endocrinología. Entonces sí causa estrés este tipo de infusoras, sobre todo en las personas que no están muy acostumbradas a la tecnología. Es una tecnología de mucha avanzada. Y voy a corregir un detallito que a lo mejor se te pasó en el ímpetu de hablar rápido. Las microinfusoras siempre van a estar conectadas a un catéter. El catéter se puede conectar a un puerto y puedes desconectar de este puerto el catéter cuando te vas a bañar, cuando vas a nadar, etcétera, pero lo tienes que conectar y mantenerlo conectado siempre. El puerto se cambia y dependiendo de los cuidados que tenga el usuario puede durar entre 4 y hasta 8 días y hay que estarlo cambiando de lugar. Lo que sí no tiene una conexión inalámbrica, lo que sí no tiene una conexión alámbrica, sino que se comunica a través de Bluetooth, es con el glucosensor. Ningún sistema de infusión podría funcionar adecuadamente si no tiene un glucosensor. El glucosensor es como que la parte inicial de todo el sistema porque es el que nos va a alertar cuando tenemos hiperglucemia o cuando tenemos hipoglucemia. Quisiera comentar el último renglón de las desventajas, que dice que no representa baja en hemoglobina glucosilada más que otros esquemas. Déjenme, clase, les pongo en contexto. Nosotros vamos a utilizar un sistema de infusión continua de insulina en un perfil de pacientes muy específico. Es decir, es un paciente que requiere un control muy estricto. Y si requiere un control muy estricto, quiere decir que es un paciente que tiene una expectativa de vida larga, que no tiene comorbilidades, que no representa una importante riesgo la hipoglucemia y que no tiene una hepatopatía o una retinopatía o unas complicaciones muy avanzadas. Clase, por favor recuérdenme, cuando hablamos de las metas de tratamiento, hablamos de hemoglobina glucosilada, pero también hablamos de otra meta de tratamiento. ¿Se recuerdan cuál es? Andrea Nájera, por favor. Hola, no recuerdo. No te acuerdas. Sí. A ver, déjame que Milka Celaya, por favor. Doctor, ¿cuál era la pregunta?
Ok, ¿qué otra meta de tratamiento tenemos además de la hemoglobina glucosilada? Porque aquí nos dice tu compañero que pues da igual, que con un sistema de infusión continua obtienes los mismos niveles de hemoglobina glucosilada que con una inyección múltiple. Lo cual es cierto, ¿eh? O sea, no es que esto sea una mentira, pero déjenme les recuerdo que tenemos otras metas de tratamiento, aparte de la hemoglobina glucosilada. ¿Cuál sería esta, Raúl Reyes? No recuerdo, doctor. No sé Ok, por qué se me... José Ángel Becerra. Eh, Creo que glucosa postprandial. Forma parte de la glucosa postprandial, pero ¿se recuerdan ustedes que cuando hablamos de monitorización continua de glucosa, hablábamos de tiempo en rango? ¿Sí se acuerdan de eso? Ah, sí, que tiene que ser menor al 36%. No, mayor. Fuera de rango menos del 30%. Entonces, la diferencia de los sistemas de infusión continua de un esquema de inyección múltiple no es precisamente los niveles de hemoglobina glucosilada, pero sí es el tiempo en rango. Es decir, los usuarios de un sistema de infusión continua se mantienen menos en hipoglucemia y menos en hiperglucemia que un esquema de inyección múltiple. Entonces, mi comentario del último renglón sería, es verdad, los niveles de hemoglobina glucosilada pueden ser muy semejantes, pero el tiempo en rango no. Y el tiempo en rango, que es una meta de control, es muy importante para este perfil de usuario. Un paciente joven, un paciente sin comorbilidades, un paciente de una expectativa de vida muy alta. Entonces necesitamos que esté la mayor parte del tiempo en rango. Y aquí sí los sistemas de infusión son superiores. Adelante. Sí, muy bien. Pues bueno, con esos comentarios pertinentes pasamos ahora sí a una parte muy importante, que es las complicaciones agudas y crónicas de la insulinoterapia, ¿verdad? Y pues haciendo énfasis en sus prevenciones. Ahorita lo vamos a analizar. Y bueno, la hipoglicemia es el efecto adverso agudo principal que sufre pues cualquier paciente diabético que esté bajo algún esquema de insulina, el que sea. Y bueno, cuando es muy intenso puede provocar lesión cerebral o muerte súbita cardíaca, y a esto es cuando existen síntomas neuroglucopénicos que vamos a ver más adelante. Y bueno, está triplicada su incidencia en comparación con tratamiento vía oral con hipoglucemiantes orales. Entonces esto nos habla que la insulina es lo que causa más hipoglicemia, ¿verdad? Y pues es consecuencia del consumo inadecuado de carbohidratos, de ejercicio desacostumbrado. Esto se refiere a que el paciente no sea constante en su ejercicio y por eso existen fluctuaciones y dosis grandes de insulina, sobre todo, por ejemplo, en la noche, que ahorita los vamos a ver. Y a propósito de ello, la hipoglicemia inducida por insulina suele seguir siendo una hiperglicemia rebota que se le llama efecto Somogyi. El efecto Somogyi no es lo mismo que el fenómeno del ALBA, que ahorita vamos a hacer hincapié en ellos. Y bueno, no, se los voy a decir de una vez. El efecto Somogyi es cuando el paciente sufre una hipoglicemia por la noche y en la mañana despierta o está con niveles altos de glicemia. Esto porque ante la hipoglicemia nocturna de madrugada se empiezan a liberar hormonas contrarreguladoras tales como catecolaminas, hormona de crecimiento, etcétera, y esta contrarregulación hace que de estar en una hipoglicemia se vaya a una hiperglicemia matutina al momento de tomar un destroxinus en la mañana. No así el efecto, el fenómeno del alba o fenómeno de la mañana, que al contrario es que el paciente al despertarse sufre, bueno, puede ver niveles altos de hiperglicemia, pero esto es inherente a la fisiología, al metabolismo, ¿verdad? Al despertar, ¿cómo les puedo explicar? Sí, estas hormonas incrementan la glucosa al momento de despertar del paciente. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, hablando de la fisiopatología de la hipoglicemia, como les menciono, hay hormonas que van a intervenir, que se van a secretar al momento y conforme vaya bajando la glicemia. Entonces, bueno,
Aquí tenemos que cuando va disminuyendo la glicemia por debajo de 84 miligramos por decilitro, aquí todavía estamos en un punto bueno, y entonces como disminuye la glicemia, pues disminuye a su par la insulina, ¿verdad? Para ya no seguir secretando insulina y pues que con ello disminuya más la glicemia. Pero cuando bajamos a cifras inferiores a 70 miligramos por decilitro, empieza a aumentar el glucagón, ¿sí? Y es cuando empezamos a liberar catecolaminas, sobre todo, bueno, aquellas adrenérgicas. Entonces, si sigue avanzando la hipoglicemia de menos 68 miligramos por decilitro, aquí en este momento es cuando las catecolaminas se van a empezar a secretar de manera más pronunciada, y aquí está mal esta tablita, el cortisol estaría por debajo de la hormona del crecimiento, ¿sí? Nada más que aquí lo marca erróneo el dibujo, y en el texto estaba diferente. Mientras que la hormona del crecimiento se va a empezar a secretar cuando ya hay una cifra de menos de 66 miligramos por decilitro y el cortisol de menos de 57 miligramos por decilitro. En este momento, bueno, esto va a variar de paciente en paciente dependiendo de su umbral adrenérgico, de percepción adrenérgica. En este momento se van a empezar a manifestar síntomas adrenérgicos que les voy a comentar ahorita en la clínica. Cuando vean, la glucosa está por debajo de 54 miligramos por decilitro. Primero síntomas adrenérgicos y después síntomas parasimpáticos, ¿sí? Y ya aquí cuando existen los síntomas parasimpáticos es cuando hay glucosa de menos de 44 miligramos por decilitro, y esto es lo más peligroso porque es cuando existe la neuroglucopenia, porque recordemos que el encéfalo, el sistema nervioso central, pues es dependiente de glucosa completamente, ¿verdad? Y entonces, si se progresa hasta niveles inferiores a 40, como se puede observar en este gráfico, pues ya podemos incluso experimentar coma y en situaciones muy graves, pues la muerte. Para ello vamos a tener una clasificación que la va a dividir en leve, severa, asintomática y relativa. Leve, cuando hay síntomas leves de glicemia de por debajo de los 70 miligramos por decilitro, pero el paciente puede tratarse por sí mismo. El paciente ya sabe, pues, que si se siente mal, pues se toma, como decía mi compañera Karen el otro día, pues la coquita de vidrio, ¿verdad? Etcétera. Hipoglicemia severa, este es cuando ya hay una glicemia a cifras menores y ya el paciente empieza a experimentar los síntomas adrenérgicos o incluso simpáticos, dependiendo en qué fase esté, y pues necesita ayuda de terceras personas, ya requiere hospitalización probablemente, y ya existen síntomas de neuroglucopenia, ¿sí? Cuando ya empieza a haber disfunción encefálica por la hipoglicemia. Ahora tenemos la hipoglicemia sintomática, que aunque el paciente esté por debajo de los 70 miligramos por decilitro, el paciente está sin síntomas. Quiere decir que su umbral de percepción adrenérgica está aumentado. Mientras que la hipoglicemia relativa, aquí ya tenemos síntomas tipos de hiperglicemia, pero el paciente todavía está por arriba de 70 miligramos por decilitro, ¿verdad? Pero ya el paciente empieza a experimentar los síntomas. Esto también tiene que ver con el umbral de percepción. Entonces, para ello, como les mencionaba, ya cuando pasamos ese umbral del que les estoy mencionando, que es cuando se empiezan a manifestar la sintomatología adrenérgica o simpática, es cuando empezamos con los primeros tipos de síntomas, que es taquicardia, palpitaciones, diaforesis, temblores, ¿sí? Los síntomas de alerta, por así decirlo, mientras que si avanza el cuadro y no se logra detener, vamos a avanzar hacia una neuroglucopenia, que ya son los síntomas parasimpáticos per se. Ya vamos a tener náuseas, hambre, debilidad, alteraciones visuales, o sea, los síntomas pues sí, o sea, los calmados, por así decirlo, ¿verdad? Calmados en cuanto a, o sea, que son de descanso, sí, no sé cómo decirlo. Mientras que si evoluciona este cuadro parasimpático, pues puede llegar a la convulsión, a la debilidad, confusión, conducta alterada y pues por supuesto el coma, y si no, pues a la muerte. Entonces, es importante que detectemos a todos los pacientes que tienen hipoglicemia,
a partir de estos síntomas. Pero lo que viene a complicarse es cuando los pacientes tienen múltiples cuadros de hipoglicemia, ellos van perdiendo el umbral. O sea, quiere decir que si antes a los 60 miligramos, a los 68 miligramos por decilitro ya experimentaba los síntomas adrenérgicos, con cada cuadro que le dé, o sea, con cada cuadro más que le dé, este umbral va a ir bajando, entonces ya los síntomas los va a empezar a sentir a los 60 miligramos por decilitro. Y esto va a representar un problema, ¿verdad? Porque se puede saltar el primer paso, el primer paso de síntomas, que son los adrenérgicos, y estar ya de lleno en los parasimpáticos, en los neuroglucopénicos. Entonces, para ello, vamos a tener lo que dicen las guías en cuanto al tratamiento. Cualquier bebida azucarada o alimento, glucosa intravenosa, glucagón intramuscular, y va a ser así. Si el paciente pues tiene una hipoglicemia leve y el paciente puede deglutir, aún no entran en estos síntomas serios de perder la percepción del mundo, pues le podemos dar una bebida o alimento azucarado, o de 15 a 20 miligramos de glucosa. Incluso la literatura maneja que de gramos de glucosa, perdón. Incluso la literatura maneja que ya existen unas cápsulas de glucosa pura. O de 150 a 200 mililitros de cualquier bebida azucarada, 150 a 200 mililitros de jugo, o también miel en una cucharada de miel. Mientras que si la hipoglicemia es profunda, ya tenemos estupor, inconsciencia, pérdida de la percepción, aquí vamos a tener que hospitalizar al paciente y pues se le puede pasar solución glucosada al 50%, de 20 a 50 mililitros, intravenosa en 3 minutos, o sea, es muy rápido, o bien 1 miligramo de glucagón subcutáneo o intramuscular. Cabe resaltar que después de que yo le aplique el miligramo de glucagón, o generalmente se utiliza intramuscular, y si el paciente está consciente, yo tengo que seguirle dando glucosa. Y si está inconsciente, va a ser intravenosa. Mientras que, bueno, la bibliografía marcaba que esta es una controversia, que también en los pacientes que están inconscientes se les puede poner con el dedo miel sobre los carrillos, entre los carrillos y los dientes, pero de todos modos siguen recomendando que no se haga esto, que no se lleve nada a la boca al paciente, que no le lleve nada a la boca al paciente cuando esté inconsciente. Si no tenemos suero glucosado al 50, podemos usar al 10, pero pues utilizaríamos pues 200 mililitros, ¿verdad? Es hacer una regla de 3. Ahora, hay que investigar la hipoglicemia, hay que evaluarla, qué es lo que nos lo está causando, qué es lo principal. No solamente es corregirla y ya, porque si no la evaluamos, si no investigamos por qué me la está causando, pues va a seguir el paciente sufriendo estos cuadros y esto me va a mermar el umbral de percepción de los síntomas adrenérgicos. Entonces, primero que nada, tenemos que determinar la hora en que se presenta la hipoglicemia. Para esto se le recomienda al paciente que, bueno, en el interrogatorio le tenemos que preguntar signos de hipoglicemia nocturna, como lo son diaforesis, sueños muy lúcidos, o bien que tenga pesadillas, y se le recomienda automonitorearse la glucosa con el Stoxis a las 3 de la mañana. Ahora, fíjense bien, aquí es muy importante poner atención. Si en base a este resultado, si tenemos una glucosa baja, quiere decir que estamos en un efecto de somoglia, o sea, estamos en una hipoglicemia nocturna, ¿sí? Y en la mañana es probable que el paciente amanezca con hiperglicemia contrarreguladora, ¿verdad? Por lo que ya les he explicado. Ahora bien, que si el paciente está en una glicemia normal o un poquito alta, estaríamos hablando de un fenómeno del alba, porque si bien durante la madrugada se puede mantener con cifras normales a ligeramente altas, en la mañana, por la acción de despertar, pues va a sufrir una alta de glucosa. Y lo importante aquí va a ser la prevención de esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar que los pacientes con insulinoterapia y con cuadros frecuentes de hipoglicemia, entre las causas más comunes pueden ser estas 4. Una dosis alta de insulina. Y esta dosis alta de insulina hay que evaluar. Si es una hipoglicemia en ayuno, si esta hipoglicemia es en ayuno, hay que disminuir la dosis basal previa, ¿sí? Si estamos
ante una hipoglicemia en ayuno. Mientras que si es una hipoglicemia nocturna, hay que agregar una colación entre las 10 de la noche y las 11 de la noche. Esto es, por ejemplo, aquel paciente que ya vimos que está experimentando efecto de Somoki, entonces aquí la clave no es aumentar la cantidad de insulina que le vamos a poner al paciente, porque luego es lo que se comete, que decimos, ay, no, pues está amaneciendo con glucosa alta, pues le pongo más insulina, pero lo que voy a hacer es únicamente agrandarle esta hiperglicemia matutina, porque las hormonas contrarreguladoras pues van a regular ahora sí que más. Entonces, esto es lo que podemos hacer para evitarlo, colación entre las 11 y 10 de la noche. Ahora, si es una hipoglicemia postprandial, quiere decir que la dosis de insulina que le estamos dando en prepandrial, o sea, los 15 minutos antes que estamos dando el bolo, es alta. Entonces hay que disminuirla y hay que ser muy cuidadosos en que se esté dando a la hora que es, o sea, los 15 minutos que deben de ser, porque es una insulina ultra rápida, sabemos que actúa entre los 5 y 15 minutos, ¿verdad? Y por supuesto, verificar la glicemia y carbohidratos, porque ya habíamos hablado de esto. Ahora bien, también se puede dar esta hipoglicemia por ejercicio. Si el paciente realiza más actividad de lo normal, sabemos que ante estas situaciones aumenta la sensibilidad de insulina. Y en estos hay que disminuir la siguiente dosis, porque si no la disminuyo, pues me puede causar hipoglicemia. Esto es en lo que el doctor decía, ¿verdad? Pues, ahora sí que ir viendo. El alcohol, pues, y sobre todo los que son altos en carbohidratos, como es la sidra o la cerveza, producen inicialmente hiperglicemia, pero después, conforme se va metabolizando, pues se aumenta la sensibilidad a la insulina y disminuye la gluconeogénesis, o sea, la síntesis de glucosa a partir de otras moléculas, y esto se traduce en hipoglicemia. Entonces, puedes mascarar los síntomas adrenérgicos y pues la prevención pues prácticamente va a ser la misma, disminuir la siguiente dosis. Y pues bueno, hay que también indagar si el paciente tiene algún deterioro en la función renal, cardíaca, hepática, que me haga que el paciente no esté metabolizando del todo bien la insulina, o bien si el paciente tiene alguna enfermedad autoinmune. Y pues esto es lo que les menciono. Es importante hacer esta evaluación porque de nada sirve que el paciente llegue a urgencias, lo saquen de la hipoglicemia, lo manden bien a su casa, pero no indaguemos por qué está pasando estos cuadros de hipoglicemia, porque muy seguramente le va a pasar en unos 2 o 3 días, una semana, y pues esto es lo que me va a repercutir, que va a estar disminuyendo esta pérdida de umbral adrenérgico. Y entonces los síntomas ya van a iniciar tardíos, se van a brincar los síntomas adrenérgicos e iniciamos ya directamente con la neuroglucopenia y pues estamos cerquita de lo grave, de la muerte. No sé si de esto tenga algún comentario, doctor. ¿Podrías explicarnos lo de la enfermedad autoinmune? ¿Qué tipo de enfermedad autoinmune y cuál sería el mecanismo de propensión a tener hipoglucemia? Sí lo leí, doctor, y sí lo tenía, pero ya ahorita se me olvidó, entonces creo que sí le voy a quedar mal con eso, porque sí lo había estudiado, pero yo lo olvidé. Bien, otros comentarios respecto del alcohol. El alcohol deben de recomendar a sus pacientes, primero que lo tomen en forma moderada y que lo tomen siempre con alimentos, porque efectivamente el metabolismo del alcohol engaña al hepatocito y disminuye la gluconeogénesis. Entonces el paciente puede hacer hipoglucemia y lo grave del asunto es que las manifestaciones de hipoglucemia pueden confundirse con la embriaguez. Entonces ven a la chica o al chico ahí con manifestaciones de neuroglucopenia y hasta se burlan de estas personas. ¡Ey, está muy borracho! Y nada, lo que pasa es que tiene hipoglucemia. Entonces, las recomendaciones prácticas, sobre todo para los jóvenes, que son los más adeptos a beber alcohol, es nunca beber si no se ha comido. Y la segunda recomendación muy importante, una persona en el grupo de los acompañantes a la fiesta debe de saber que tiene diabetes y que potencialmente puede tener hipoglucemia, para que en caso que le vean un comportamiento extraño, pues más bien le midan la glucosa y tomen las medidas correspondientes.
Algunos otros fármacos, perdón, algunos otros factores que predisponen al uso de, digo, a la presentación de hipoglucemia son el uso de ciertos fármacos como las quinolonas. Las quinolonas también producen un poquito de hipoglucemia y cuando se usan quinolonas es conveniente recordarle esto al paciente para que disminuya la dosis basal. El mejor antídoto para prevenir la hipoglucemia es la educación de la persona que tiene diabetes. Si es usuario de insulina, debe de entender que si, por ejemplo, tiene náusea y vómito y tiene potencialmente menos ingesta de alimentos, pues disminuya ostensiblemente la cantidad de la basal para tener menos hipoglucemia. Si el paciente entiende que va a ir a correr el maratón o la 5K o la 10K, pues debe de entender que debe de ingerir bastante agua y carbohidratos para tener buena reserva de glucosa y potencialmente disminuir la basal de glucosa. Si un paciente tiene la sensación de que no va a llegar a comer a casa o que se va a interrumpir alguno de los alimentos, pues omitir o bajar mucho la dosis preprandial. Entonces, la educación, desde luego, es la mejor herramienta para prevenir hipoglucemia, que es una de las complicaciones más graves del uso de insulina. ¿Qué otras complicaciones tenemos, Alex? Sí. Aquí estaríamos hablando ya de la inmunopatología de la insulinoterapia, que estos sobre todo van a ser, bueno, pueden ir desde complicaciones locales, o sea, cutáneas, hasta complicaciones generales. Y bueno, se pueden generar cuando menos 5 clases moleculares de anticuerpos contra la insulina. Sin embargo, se han descrito sobre todo el que es por inmunoglobulina E y inmunoglobulina G. Entonces, la alergia a la insulina puede ser, como les digo, local, como es en el caso y más común en esta imagen, o puede ser en el 1% de los pacientes sistémico. Y pues, produce urticaria local o sistémica por liberación de histaminas de las células cebadas que son sensibilizadas por inmunoglobulina E contra la insulina en específico. Y pues bueno, esto se daba, antes pasaba mucho porque recordemos que la insulina era de animales, era de páncreas bovinos o porcinos, si mal no recuerdo. Y pues ahora con el uso de insulinas humanas con ADN bueno, a partir de ADN recombinante o los análogos, pues ya esto ya bajó muchísimo. Pero lo grave también es que puede suscitarse una resistencia inmunitaria a la insulina, que es cuando en algunos pacientes surgen títulos pequeños de anticuerpos circulantes de tipo inmunoglobulina E contra la insulina y que pues estos van a neutralizar en grado significante su acción. Y pues rara vez esto culmina en resistencia a la hormona, pero sí puede pasar. Entonces pues tenemos que hacer una desensibilización a la insulina, que pues no es el tema de la clase, pero puede acompañarse con otros cuadros autoinmunes como lupus. Esto, pues pacientes que tienen esta carga inmunitaria. Entonces, aquí hay que desensibilizar contra la insulina. Igual con la misma insulina, pero pues me llevaría mucho tiempo explicando. Ahora, hablando de las lipodistrofias en los sitios de inyección, estas suelen ser muy comunes y vamos a tener dos tipos, la atrofia o la hipertrofia. La atrofia se da cuando, esta también es una reacción inmunitaria que se daba sobre todo cuando teníamos aquellas otras insulinas que yo les comentaba. Y pues se daba atrofia del tejido graso subcutáneo en el sitio de inyección. Y pues ahorita tampoco se observa tanto porque pues ya tenemos insulinas análogas de pH neutro pero con estas insulinas nuevas lo que más se ve es hipertrofia, ¿verdad? Y que ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, para reparar esta atrofia del sitio afectado, pues lo que se hace es en el mismo sitio inyectar ahora insulina análoga y incluso si no se quita, pues 4 microgramos de dexametasona por cada unidad de insulina en el sitio afectado, pero pues esto es en caso de que ya no se quite. La prevención, pues, ¿cuál es? Pues usar los análogos, cambiar el esquema, ¿verdad? Y si hay hipertrofia del tejido graso subcutáneo, esto, como les digo, ya es más con los análogos, se da cuando se inyecta repetidas veces en el mismo sitio, ¿sí? Y para prevenir esto, bueno, recordemos que esto se da porque recordemos que la insulina se precipita en el sitio, ¿verdad? Entonces, pues hay que cambiar el sitio específico o incluso ya si no cede, pues liposucción mediada por agujas. Y aquí vean en este esquema, esto es la atrofia. Vean cómo
el tejido graso, o sea, la piel no está dañada, está dañada el tejido graso subcutáneo. Y vean que aquí estas eminencias, esto sería la hipertrofia del tejido graso subcutáneo. Y pues bueno, el riesgo aumentado de padecer cáncer, y pues se menciona que el riesgo para padecer cáncer es más alto en insulinas que con otros esquemas, por ejemplo, de hipoglucemia viral, en el caso de las sulfonilureas. Pero la metformina no se ha registrado mucho riesgo, ¿verdad? Y bueno, los análogos de la insulina como la glargina poseen efectos mitogénicos y esto es en caso de 6 a 8 veces más mitogénico que la insulina humana, ¿verdad? Sí es muy mitogénica y pues hay que tener cuidado con eso. En estudios in vitro se ha comprobado que células cultivadas de cáncer de mama proliferan en respuesta a concentraciones cuasi terapéuticas, o sea, casi terapéuticas de este análogo. Entonces, pues hay evidencia para decir que la insulina es mitogénica y que puede producir cáncer al largo. Pero pues bueno, hay que evaluar el efecto, ¿verdad? Y pues ya lo último, ya para concluir, la ganancia ponderal. Esto se ha asociado al aumento de la glucosuria que se da con la insulina y por los depósitos de insulina pues en periféricos. Y se dice que pues esta glucosa, ahora que ya no se tira, pues la glucosa ahora se está utilizando, ¿verdad? Y pues se guarda, se convierte a tejido graso. El empeoramiento de la retinopatía diabética, esto no encontré cuál era la causa, pero sí se menciona que sobre todo en pacientes que tienen hemoglobinas glucosiladas al 10%, se da mucho esto, el empeoramiento de la retinopatía diabética al iniciar la insulinoterapia, mientras que el edema insulínico, este es un efecto adverso muy común que se da en el sitio de la inyección y que desaparece, es autolimitado y es por los efectos locales de la misma. Y esto, pues, cambio de refracción en el cristalino, presbiopía insulínica, esto se da porque recordemos que el cristalino responde a los cambios osmóticos y pues en las hipoglicemias se suelen haber cambios mióticos, mientras que en las hiperglicemias suelen ser cambios hipermetrópicos, ¿sí? Importante decirle al paciente que esto pues va a remitir en un tiempo y que no debemos adaptar nuevas gafas, ¿verdad? La ganancia ponderal se va a evitar, se va a prevenir con educación para la salud y con un régimen de ejercicio pues obviamente adecuado para el paciente. Y apenas terminamos, doctor. Sería todo. Ok, muy bien. Nos vemos mañana con la situación de las complicaciones crónicas. Vamos a tener 2 días. Yo me imagino, y ahorita voy a contestar un correo que me llegó hoy, quizás tendremos que recordar algo de lo que vimos al principio. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de hiperglucemia y sus consecuencias, teníamos ahí los mecanismos de daño y dijimos que los íbamos a recordar ahora? Bueno, pues es el momento mañana de recordar cuáles son los mecanismos de daño moleculares y luego ya comenzaríamos con neuropatía y probablemente dejaríamos nefropatía y retinopatía para el 5 de octubre. Y después tendríamos el 7 ya las complicaciones macroangiopáticas. Doctor, una duda. ¿Usted se está refiriendo a que mañana continuaríamos con los efectos adversos de la diabetes mellitus o de la insulinoterapia? No, de Es otro complicaciones crónicas. equipo. Es otro equipo, de ¿verdad? complicaciones de micro y macroangiopatías. Iniciamos con microangiopatías. Ah, perfecto. Sí, pensé que se refería todavía a lo mío. Ok, doctor. Sí, Gracias. no, lo tuyo ya está. Ok, doctor. Bueno, no sé, algún otro... antes de irnos, les envié en el chat una liga para que vean un artículo que escribió un grupo de gentes que tiene mucha experiencia con microinfusoras, liderados por la doctora Raquel Fajardi, que es una autoridad en esto de microinfusoras. Y el documento, la verdad, no está tan sencillo y está un poquito largo, pero leerlo les va a dar mucha luz. A lo mejor es para que se lo lean en el fin de semana, que no tienen mucho que hacer. Y no es cierto, es broma.
Pero es un bonito artículo, la verdad, está muy didáctico y les va a sacar muchas de las dudas que probablemente han tenido con estas exposiciones. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.